aquí en una emisión más de Transformando Realidades. Y bueno, pues un saludo hasta la casa de mi queridísima y adorada amiga Karen Fernández, que no pudo estar aquí, pero está de corazón y alma con nosotros. Un besote, Karen. Y bueno, pues ahora tenemos un invitado que a mí me llena de orgullo presentarlo. Él es Héctor Meléndez. Héctor, pues preséntate. Gracias, Marta. Buenas tardes, amigos, muy buenas tardes. Soy Héctor Meléndez, psicoterapeuta holístico integral, y vamos a platicar de un tema muy interesante el día de hoy. Los yacentes. No tengo en este momento para poder checar Face, pero si tú me mandas un mensaje al 55 18 89 89 54, con mucho gusto, ya sea por WhatsApp o por mensaje de texto, yo con mucho gusto te contesto todas tus preguntas. Vamos a aprovechar este momento y vamos a aprovechar a Héctor porque traemos temas bien interesantes. ¿Qué es una persona yaciente? Yaciente. Bien, Marta, pues vamos a partir de definir lo que es este término de yaciente. El término de yaciente se toma originalmente de un Cristo, el Cristo yaciente, que va determinado por la postura que tiene este Cristo, que es que está acostado, que yace. Entonces, el término que nosotros utilizamos en psicoterapia para el yaciente es que está de alguna manera estático pero presente. Ahora bien, ¿qué entendemos por un yaciente? Vamos a partir también del concepto de que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un embarazo? Desde el momento mismo de la fecundación se genera, se transforma la energía entre las células del padre y de la madre para dar origen a una nueva vida. Este proceso durante el embarazo nos lleva a un desarrollo del feto en el cual va a ir creciendo, va a ir con la formación de los órganos, todos los sistemas para ir dándole forma. Esta energía que se acaba de transformar también va generando. El término de yaciente ya se determina cuando este proceso en el embarazo es interrumpido, ya sea de manera natural, de manera provocada. ¿Qué sucede con el feto? Pues el feto muere, se expulsa, pero esa energía con la cual ya venía este embrión... La que tienes en el útero. Exactamente, la que está dentro de la madre, en el útero, pues esta energía permanece ahí. Aunque físicamente ya el embrión, el feto ya fue expulsado, esta energía se conserva. Ya el término de yaciente se aplica directamente al siguiente embarazo, al siguiente producto que se va a gestacionar en el útero de la madre, y que al ir creciendo, pues por el desarrollo embrionario mismo, llega a un momento en el que absorbe la energía que estaba ya en este útero. Este útero se considera como un útero de enluto por esta pérdida que hubo. Sin embargo, el nuevo producto absorbe la energía del hermano, digámoslo así, hasta la etapa final del embarazo, cuando viene el parto y el nacimiento de este nuevo ser. Entonces, ¿qué sucede? Va a ser una persona que en su edad adulta o desde la infancia va a tener dos energías, la propia y la del hermano que absorbió durante el proceso en el que estaba en el útero. Clínicamente se determina a los niños con TDA, con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, con este trastorno, con este síndrome del yaciente, ya que cuenta con dos energías. Y pues si tenemos algún pequeño en casa o lo conocemos con este trastorno de déficit de atención e hiperactividad, estaremos de acuerdo en que son pequeños que tienen mucha pila, por decirlo de alguna manera. Y esto es comprensible en términos genealógicos y transgeneracionales, pues ¿por qué? Pues porque trae la energía propia más la del hermano. Quiero comentarles que Héctor está en la biodescodificación. Así es. Entonces, bueno, pues todos estos temas son relativos a la biodescodificación. Ahora, ¿qué hacer, Héctor, para que esto no suceda? Bien, bueno, aquí nos encontramos con varios aspectos a tratar. En definitiva, el más importante es el transgeneracional, ya que hay programas en el inconsciente que vienen ya grabados desde ancestros a mucho tiempo y que se van manifestando si no son resueltos generación tras generación.
Si ya traemos ese código para un yacente, pues definitivamente debemos de verlo por el lado de que es una reparación que tenemos que hacer a nuestro árbol genealógico. Entonces, pues es cumplir con esa encomienda de reparación para poder liberarnos de esa energía o de ese programa inconsciente que ya tenemos adscrito. Otro concepto muy importante, pues es en definitiva los abortos, ¿no? Ya sean naturales o sean provocados, nos encontramos, por ejemplo, con que la T de cobre se maneja como un método anticonceptivo. Sin embargo, ya se ha encontrado y se ha certificado que la T de cobre es un método abortivo. ¿Por qué? Pues porque la química en el útero, en el interior de la mujer, en contacto con el cobre, crean una acidez que favorece entonces que se lleve a cabo el aborto, ¿no? Entonces es muy un precursor de este tipo de abortos y en consecuencia de los yacentes, ¿no? Definitiva, pues en la postura que debe de haber, pues es la de evitar el aborto, porque finalmente va a trascender en el niño, en el adulto y generacionalmente con las demás personas. Ahora, bueno, ya sucedió, sí. Ya se perdió un bebé, se está esperando otro bebé. ¿Cómo puedo repararlo? ¿Quién va a repararlo? La persona que tiene un yacente consigo tiene que encontrar a través del análisis transgeneracional de su árbol cuál es la reparación que debe de hacer. Porque esta decisión del yacente o del aborto pues puede ser algo ya programado, algo repetitivo, puede ser una historia familiar que se esté repitiendo. La manera en reparar nos encontramos con que puede determinarse también a través de las profesiones que ya habíamos platicado. Puede ser una encomienda que no cumplió, una reparación que no hizo el ancestro y que entonces en consecuencia pues ya fue heredada hacia el descendiente. Entonces hay que determinarlo en base a los cálculos que hacemos en el análisis sobre nombres, sobre fechas, sobre oficios y profesiones para ver de qué manera se debe de reparar. Muy bien, pues mira qué interesante está esto. Más tarde nos vas a hablar también de otro temita. Ahora, yo a mí me surge mucho la duda y me interesa mucho todos esos temas, sobre todo de la familia. ¿Por qué? Porque pues es lo primero que tenemos, claro. ¿sí? Y si desde temprana edad o desde que tenemos conciencia o uso de razón o criterio, podemos nosotros reparar, eso sería formidable, porque al reparar estamos reparando hacia arriba y estamos reparando hacia abajo, ¿es correcto? Claro, sí, en definitivo. Y bueno, pues los que tenemos hijos, lo que queremos lo mejor para nuestros hijos y además que no se vuelva a repetir. Así es. Yo le comentaba a Héctor en otro programa, de lunes a jueves estoy de 4 a 5 de la tarde desde elcantón.com, y lo tuve la semana pasada que estuvimos platicando sobre el tema de las profesiones espejo, pero también de otro tema. Qué interesante es el tener un hijo varón y una niña, porque cómo crean el vínculo, ¿verdad? Me decías, me gustaría mucho que lo explicaras porque eso me encantó. Claro. Que yo tengo el mayor es niño, luego la de en medio, que ahorita voy a hablar del lugar que ocupan los hijos, y luego el chico. Muy ¿sí? bien. Y también las edades tienen mucho que ver, ¿no? Sí. Las edades, cuántos se llevan entre ellos, también tiene mucho que ver en sus características, su comportamiento y lo que vienen a reparar. Estaba yo leyendo que y eso tú me lo dijiste, mi hija nació el día que fallece su abuela. Así es. Y tú me dices que son regalos del universo, ¿no? Pero que no siempre son negativos. Claro. Pero también mi hija viene a reparar algo, o la abuela también es la que le dejó como ese encargo, ¿no? Sí. Bueno, esto que mencionas se manejan como regalos genealógicos. Es decir, si en este caso la abuela no pudo llevar a cabo la reparación, hablábamos de que heredar conflictos no es tan malo como se pudiera pensar, sino que se hereda un regalo genealógico, una herencia de este tipo, y se elige al miembro más fuerte o con mayor capacidad dentro del clan para poder llevar a cabo esta reparación. Entonces hablamos de los vínculos transgeneracionales, que pueden ser desde las fechas de nacimiento o de defunción del ancestro, y que tienen un vínculo con nosotros o con el paciente
En cuanto a la fecha de concepción o fecha de nacimiento también, ahí vamos a encontrar un vínculo. Transgeneracionalmente se maneja un rango de más o menos 15 días. No hablamos de que sea la fecha exacta, por decir el día 15, ¿no? Puede ser que mi ancestro haya fallecido el día 15 y mi fecha de nacimiento es el día 16. Pero estamos manejando este rango de más o menos 15 días, encajamos perfectamente con este vínculo generacional, ¿no? Aunque sea del mismo, de diferente mes. Pudiera ser, porque en mi caso, por ejemplo, yo soy del 29 de enero. Estaría abarcando yo los 15 días inferiores del mes de enero, y si le sumamos 15, pues ya estaría yo abarcando también lo que es parte del mes de febrero. Entonces, manejando estos rangos es como podemos encontrar estos vínculos transgeneracionales. Ok. A mí, ahora, fíjate, es que esto a mí me suena demasiado interesante. La misma abuela, sí. Y mi nieto, el menor, tienen el 19 de noviembre. Otro regalo, o sea, algo más que reparar, ¿no? Como que les dejó chamba, o sea... La repartió. Sí, ¿no? Repartió, ahí les dejo lo que yo no pude, ¿eso claro. fue? Sí, nos encontramos con casos en que los conflictos o las reparaciones a hacer por los ancestros son demasiado grandes. Entonces no hay la posibilidad de que un solo miembro de los descendientes pudiera llevar a cabo esa reparación. Entonces se pueden elegir a diferentes miembros de los descendientes para llevar a cabo esta reparación. Fíjate, ahora, ¿qué entendemos por reparar? Reparar, ok, hablábamos en el caso de las profesiones en el programa pasado, que viene a ser el lado opuesto del conflicto que tuvo el ancestro. Por mencionar un ejemplo rápidamente, si hablamos de lo que es el arquitecto, que te comentaba yo, un arquitecto, ¿qué reparación viene a ser genealógica dentro de su árbol? El arquitecto debe de mantener un orden tanto en la planificación, en la elaboración, el desarrollo y la construcción de determinada obra. Este orden viene a reparar el lado opuesto que serían los desórdenes mentales dentro del árbol genealógico de esta persona. Entonces, esa reparación es, tanto como su nombre lo indica, sanar algún conflicto que no se haya resuelto con anterioridad por nuestros antepasados, por nuestros ancestros. Fíjate qué interesante. Bueno, yo les traigo información y permítame compartirla. Bueno, vamos a compartir esto. El lugar que ocupan. Cuando llega el primer hijo, ese es el que intenta conquistar el mundo. ¿Por qué? Porque les damos las mejores herramientas, ¿no? Ponemos todas las expectativas y ponemos a su lado pues lo mejor. Que en tecnología, en amor, en paciencia, en cuidados. Pues porque no tenemos ni arriba ni abajo que cuidar, ni estamos estrenando, claro. ¿Sí? Nos estrenamos como mamá, como papá, y entonces queremos arrimarle todas las herramientas suficientes, necesarias, y lo atiborramos de información. Y entonces, obviamente que él, cuando crece, va a querer comerse el mundo, porque esa seguridad la tiene de que nosotros le dimos lo que creímos que era lo mejor. Ahora viene el segundo hijo. El segundo hijo, él intenta vivir en armonía con el mundo. ¿Por qué? Porque ya de entrada viene con alguien a quien ganarse un lugar, ¿no? Viene aquí a esta escuela y tiene que ganarse el lugar, tiene que ganarse también la atención de los papás, porque si antes estaba con el mayor, ahora va a estar con el pequeño un tiempecito, pero como papá tienes que partir la energía en dos, a veces no es tan equilibrado. Así entonces es. Él necesita vivir en armonía para no sentir que no está teniendo atención, porque también ya no tienes la atención como con el primero, aunque se lleven varios años. Así es. Tu atención ya no es la misma como con el primero. ¿Y qué pasa con el tercero? Bueno, el tercero se inclina a eludir el contacto con el mundo. ¿Por qué? Pues porque es el que... Esto es como en toda regla y excepción, ¿no? Pero el tercero o el pequeño, ¿qué es lo que hace? Pues siempre está cuidado.
que no le pase, que los hermanos lo vean, que los hermanos lo cuiden, que los hermanos que le den ejemplo. Y entonces él no, entre que quiere hacer su mundo, su criterio, no lo puede hacer porque tiene la energía, pero además el ejemplo de los hermanos. Y entonces el pequeño siempre es una mezcla, porque si se llevan, en el caso te digo mío, mi hijo mayor le lleva 10 años y mi hija 7, entonces se convirtieron en sus papás. Sí, en definitivo. ¿Por qué? Pues porque, y yo siempre lo digo, era su rabo de mi hijo el mayor, era su rabo, a donde quiera, iba con su pañalera, me dice, por favor, ya déjame llevármelo a jugar fútbol, iba con la pañalera, a los 3 años, se lo cuidaban ahí en el campo, cualquiera se lo cuidaba, y feliz, y creció con ese papá. Sí. Papá en el subconsciente, y con la mamá, que es mi hija, con la mamá de que también lo educaba, pero lo consentía mucho, y todavía hasta la fecha, algo que no está bien, luego le digo, bueno, ahorita que venga Lili, ya lo voy a hacer, o sea, es pues va a venir, ¿no? Mi mamá, y la primera palabra que dijo no fue mamá, fue Guigui, o sea, Lili, de tanto... La hermana. Exactamente. Ay, ¿qué pasa? A ver, platícame, ¿qué vínculo se formó? Se forma. Bueno, mira, en definitiva, con el hermano mayor hablamos de una figura paterna, que es la representativa, ¿no? En este caso es el ejemplo a seguir, es el compañero, es el amigo de juegos. En el caso de la hermana, que viene a ser la del medio, pues también hay de alguna manera una sustitución o una imagen materna, ¿no? Que en definitiva es la que al pequeño en este caso pues está en búsqueda de ello, ¿no? Genealógicamente hablamos mucho de reemplazos, lo que son también los reemplazos genealógicos en el caso de un hijo adoptado, en el caso de un sobrino, en el caso de un ahijado, ¿no? Entonces estos vínculos son tan fuertes, hablamos nuevamente de lo que es la energía, la identidad que hay entre ellos, si recuerdas la tabla de rangos de familia. Ajá, que ahorita ojalá las pudieras repetir, claro o la repites rápidamente, claro sí, para que ellos sepan qué es la tabla de rangos de familia. Sí, bien, en genealogía manejamos una tabla de rangos de familia que resulta de dividir los 12 meses del año en 3 columnas y 4 renglones. El primero, que abarcaría del mes 1 al mes 3, que hablamos de enero a marzo, y así sucesivamente. ¿Qué nos dice esta tabla? Que cuando encontramos nosotros a una persona que está dentro de la misma línea vertical que nosotros, vamos a tener un rango de afinidad con esta persona. Quiere decir que tenemos una energía similar que es afín para determinadas situaciones. Mientras que, por el contrario, si encontramos personas que están con nosotros en un rango horizontal de esos 3 meses, se llama que es un rango de hermandad. Estas personas entre sí van a tener mucha preferencia por los mismos gustos, los mismos colores, la misma música, el mismo tipo de comida. Esto entonces nos determina y aplica tanto dentro de los miembros de la misma familia como con compañeros de la escuela, compañeros de trabajo, vecinos, parejas, si estamos alineados en alguno de estos rangos. Esto también, Marta, nos ayuda a delinear lo que es las líneas de reparación que estábamos mencionando y las líneas maestras. A partir del 6º mes de nuestro propio mes, el de nacimiento, podemos encontrar que las personas que encajen o encuadren en este mes son personas que están con nosotros en una línea maestra. Y a partir de los 9 meses, contando el mes de nuestro nacimiento, son las personas con las que tenemos una línea de reparación. Si son ancestros... A ver, sí. Yo nací en febrero, el mes 2. El mes 2. 6 y 2. Serían 8. 8. Con el mes 8. Exacto. Que estaríamos hablando del mes de agosto. Exactamente. Las personas de tu familia, amistades, compañeros que sean del mes de agosto, forman contigo una línea maestra. Quiere decir que ambos son maestros, el uno el otro, en lo que se refiere a lecciones de vida, ¿no? En el caso de tus ancestros, si alguno de tus ancestros entra dentro de esta línea maestra, también hay una posible reparación que hacer. A lo mejor tu ancestro te dejó alguna enseñanza que debes de aplicar actualmente en tu estilo de vida, en las situaciones de vida por resolver. Y si hablamos de los 9 meses, que en tu caso estaríamos hablando del mes de noviembre. Las personas que conozcas o que se encuentran dentro de tu entorno y que pertenezcan al mes de noviembre son personas con las que tú tienes que hacer alguna reparación o que te van a apoyar, te van a ayudar a llevar a cabo esta reparación.
Y si hablamos nuevamente de tus ancestros, algún ancestro que esté contigo, que coincida en el mes de noviembre, tanto en nacimiento, defunción o fecha de concepción tuya, es con quien tienes que llevar a cabo alguna reparación. Puede ser algún tío, algún abuelo, padre, bisabuelo. Es como podemos determinar. Ok, y en la línea, en el cuadro de rangos, se llama, ¿verdad? Cuadro de rangos de familia. Rangos de familia. Yo estoy en el 2, entonces con el 1 y con el 3, en línea horizontal, ellos son mi... Tienes un rango de hermandad. Exacto. Y de este lado estaban los maestros, ¿verdad? Así es, en la columna que te corresponde, en una línea vertical. Y de este lado izquierdo están los de hermandad. No, están los de... En tu caso nada más sería lo que corresponde a enero y al mes de marzo. Ok. Vamos a hablar que las personas del mes de abril no tienes ninguna relación genealógica. Nos encontramos, te comentaba yo también con anterioridad, que vas por ejemplo en el transporte público en algún lugar y de repente volteas y sientes como que algo raro con alguna otra persona que está a tu lado, ¿no? Inclusive hasta te retiras un poco. Es porque esta persona maneja una energía diferente a la tuya, no precisamente porque te haya hecho algo, pero la energía no es compatible con la tuya. Digo, no por esto no deja uno de ser cortés, de ser amable, pero ya una relación más estrecha en cuanto a amistad o de otro tipo ya no es tan favorable. Hay casos, muchos, en los que se da esta relación y bueno, pues ¿qué sucede aquí? A lo mejor pudo ser una atracción física, que pues al momento que termina, pues ya la relación o la amistad pues también se diluye, pues porque no hay esa congruencia entre energías, no hay esa compatibilidad con ellos. A mí me pasó con un cliente, yo estoy peleada no con el dinero, ¿no? Entonces el cliente no nada más de verlo sí me provocaba, me incomodaba. Claro. Me incomodaba hasta que entendí que me espejeaba muchísimo, porque tenía las actitudes y tenía lo que yo no quería ver en mí. Sí. Entonces también eso interviene mucho en que tú tengas una bonita relación o definitivamente no, pero sí habría que hacer un análisis, como dices tú, o es la energía o es algo que te incomoda porque lo estás viendo en ti y no lo quieres reconocer. Por decir un ejemplo, en el trabajo yo soy sumamente estricta, sí, pero en mi trabajo del despacho. Entonces, a veces suelo ser grosera también, como ayer ocurrió con una persona que me está ayudando allá en Querétaro. No salieron las cosas como yo deseaba, y entonces se tardó 15-20 minutos y le digo, tengo 3/4 de hora esperándote. Le digo, yo no sé qué haces. Pues que el tráfico no lo atendieron antes, no, o sea, sí, sí, claro. y este cliente también tenía esas reacciones. No es que no era su energía, soy yo la que no quería reconocer esa actitud. Desde luego. En la manera en la que yo la reconocí, se fue diluyendo la situación con él, y ahora nos llevamos mucho mejor, somos muy cordiales el uno con el otro, pero lo platiqué con él. Lo platiqué y sí, también eso le molestaba en mí. Entonces estábamos nos sentábamos a ver su de contabilidad, pero era una cuestión de que estábamos rígidos, estábamos tensos y a la expectativa de que dijéramos algo para rebatir. Entonces era así como un campo de batalla. Claro. ¿Sí? Si encuentras algo así, ve en qué te está chocando, que lo tienes tú para poder trabajarlo y resolverlo. Claro, como dicen, lo que me molesta de ti lo reparo en mí. Así es un reflejo que nos va a ayudar en este caso, o en tu caso, pues a identificar cuestiones propias que si las tratas y las platicas con la otra persona, pues puedes llegar a un común acuerdo, ¿no? Exactamente, y también la persona que tienes enfrente también llegaría a decir, bueno, pues sí, yo también lo reparo en mí. Claro. ¿Estás de acuerdo? Bueno, seguimos con el cuando no hay hermanos. Cuando no hay hermanos, hay que se termina que reparar, si eres hijo único, o qué pasa cuando solamente es un hijo. Cuando solamente hay un hijo, podemos hablar también de una reparación,
Acuérdate que las reparaciones estamos hablando del lado opuesto o el lado inverso de determinada situación. Encontramos muchos ejemplos en que una pareja solamente tiene un hijo único, pero si hay un vínculo, por ejemplo, de la mamá con la abuela, la bisabuela, en la que la abuela tuvo 8 o 10 hijos, una manera de hacer una reparación genealógica es nada más teniendo un solo hijo, un hijo único. Normalmente hablamos de tiempos pasados en los que era el hombre muy autoritario en la familia, era la cabeza de la familia, entonces pues se tenían los hijos de alguna manera que el hombre determinaba o que decidía, ¿no? Una manera de reparar esta situación que era un conflicto para la madre y para la familia en general, en este caso si hay un vínculo con la nieta por nombres, por fechas, pues es reducir esos 8 o 10 hijos a un solo individuo. Es una manera de reparar también. Ah, fíjate. Bueno, cuando no hay hermanos, la estimulación y la seguridad pueden estar aseguradas, pero el niño único no sabe compartir. Así es. No sabe compartir y crece con fantasías de que, como todas las expectativas están puestas en él, pero también hay mucha frustración. ¿Por qué? Porque no termina de darle gusto a las expectativas de los padres. Todas las expectativas están en él, todo iba a ser aquí, iba a ser allá, y yo he tenido contacto con personas que tienen, el hijo tiene como 5 actividades y lo ves agotado y lo ves, pero ahora es el inglés, ahora es el fútbol, luego es el francés, pero ahora es el americano, y así, y los papás se sienten orgullosos, pero el niño no. El niño está frustrado, el niño está triste, cansado y deprimido porque no logra ser él. ¿Sí? No logra destacar en lo que él desea y no logra formarse un criterio propio, sino que es pedacito de todos. Claro. De todos los que le dicen. El número de la posición de la hermandad, está bien interesante, ¿no? Comentabas la vez pasada. Bueno, sí, desde luego. ¿Qué privilegios tiene el primogénito? Bien, el primogénito obviamente pues va a ser el consentido, es en determinado momento ya el hijo esperado, el hijo deseado, y pues todas las expectativas, como tú comentas, definitivamente se centran primero que nada en él, ¿no? Ya sea varón o sea mujer, que aquí también es una situación que ya al momento del nacimiento o desde el momento mismo que se conoce cuál es el sexo, el género del bebé, pues ya se amplían estas expectativas. Genealógicamente pudiera ser, de acuerdo a los vínculos con los ancestros, quien reciba este tipo de regalos genealógicos, este tipo de herencias emocionales, para llevarlas a cabo o para resolverlas, ¿no? Dentro de lo que son las jerarquías, que era algo que yo te platicaba la ocasión anterior, al momento de hacer el análisis transgeneracional del árbol, nos encontramos con que debemos de partir con la hija, la mujer más chica de los hermanos. Uh-huh. Aquí se relaciona directamente con el padre en primer término, y de ahí nos vamos con el hijo mayor, en el caso de que los haya. Vamos a hablar de que el hijo mayor pues, es un varón. Uh-huh. El varón se va a vincular directamente con la mamá, que era una de las preguntas que me hacías al principio, de qué manera se maneja esta información. Generacionalmente la información se transmite hacia los descendientes en géneros cruzados, es decir, la mamá le transmite al hijo varón, el papá le transmite esta información a la hija, y así subsecuentemente cuando estos a su vez tengan descendencia, tengan hijos, se va a transferir de manera cruzada, es decir, que la mamá le va a transmitir al hijo, que viene siendo el nieto ya del abuelo, y el papá a la hija o la nieta, en este caso de la abuela. Es la manera en la que se va manejando esta información. ¿Y el tercer hijo? El tercer hijo, si es varón. Claro, es lo que te comentaba yo. Vamos a partir de la hija menor en la familia. Se vincula con el papá y a través del papá con la mamá de él, que viene a ser su abuela materna. Ajá. Te mencionaba y me decías que efectivamente era así en tu caso, que tu hija tenía el pensamiento de alguna manera, las actitudes de su abuela. Y hasta físicamente. Es esto y no es algo genético, o sea, la genética nos digo abuela, pero no por mala, o sea, porque así me refiero yo a la, no digo sí. Abuelita, ¿no? Siempre digo sí, abuela. Uh-huh.
La genética nos va a determinar los rasgos físicos y caracteres de nuestros ancestros. Te comentaba yo que por medio del metilo, que es una sustancia que la célula utiliza para adherir esta información genealógica, es como va pasando esta información a toda la cadena en lo que son los descendientes. En el hijo mayor que te comentaba yo, se iría con la mamá. Aquí tenemos ya ocupados al papá, y con a la la hija mamá. y a la mamá. ¿Qué sucede entonces con el tercer hijo, que en el ejemplo que tú das es un varón? ¿Dónde lo vamos a meter a él? Si se va con una mujer que es cruzado, podría irse con la abuela. Él pasaría exactamente con la abuela, ya que los padres ya están ocupados con los dos primeros hijos. Con la abuela materna. Se va a ir con la abuela de la familia con la que más se haya convivido. Fíjate qué importante es esto para determinar este tipo de herencias y la transmisión de la información genealógica en el clan del que estamos hablando, ¿no? En este caso del tercer hijo, él se vincularía directamente con la abuela. Si la convivencia fue mayor con la familia paterna, pues sería con ella, y si fue con la materna, pues en definitiva con ella. Es como se ocuparía. Aquí, ¿qué va a suceder con el hijo menor? Te hablaba yo de las jerarquías. En este caso, él va a tener mayor jerarquía que los dos hermanos mayores, porque el vínculo que él tiene es directamente arriba, con su segunda sí. línea ascendente. Okay. Y hay muchos casos. Igual sucede a la inversa, ¿no? Resulta que hay más hermanos, ya no hablamos de 3, hablamos de 5, en los cuales cuando nos vamos con el primero, puede hacer que los otros 2 ya estén ocupados, entonces puede irse hacia los abuelos o inclusive más arriba hacia los bisabuelos, ¿no? Entonces la jerarquía aquí ya es todavía mayor sobre los demás hermanos, sobre sus colaterales. Y hablando de jerarquías, eso qué características o cómo le puede afectar, o en qué, o sea, que según la biodescodificación y la genealogía, cómo podemos nosotros ayudar como padres. Les invito a que nos marquen directamente al 55 18 89 89 54, o que por favor me manden un mensaje por WhatsApp o un mensajito de texto para poder contestar todas las preguntas que tengan sobre este tema, porque no tengo a la mano mi celular. O a ver, espérenme, bueno, en lo que me explicas, voy a ver si puedo meterme desde aquí a mi Face. Claro que sí, con todo gusto. Bien, pues, ¿cómo podemos ayudar? Pues en definitiva, se habla mucho en la cuestión en psicología sobre darle el lugar que le corresponde a cada uno de los hermanos, empezar esta socialización del individuo pues desde el seno familiar, ¿no? Con los hermanos, con los padres. Hablabas tú de que un hijo único pues va a tener este tipo de frustraciones. Quisiera yo mencionarte en esto que si precisamente hubo una pérdida anterior antes de este hijo, podríamos encontrarnos con que es un yacente. Un yacente también se maneja como un hijo de reparación o un hijo reemplazo por la pérdida que hubo anteriormente. Y fíjate qué importante también, Marta, es esto en cuanto que hay muchas personas, muchas mujeres que no saben que han tenido un aborto. Te manejaba yo que se puede manejar como un retraso simplemente, cuando en definitiva sí hubo una pérdida, hubo un aborto, que podemos hablar de días o semanas, y está considerado como un aborto. A lo mejor para la mujer no fue tan relevante, no se dio cuenta, pero existió. Y es una energía que vamos a encontrar en ese útero. Y lo que mencionábamos anteriormente, al haber un nuevo embarazo, una nueva gestación, pues se va a absorber esta energía. Si ya se va a manejar que es un solo hijo el que tiene esa familia, pues trae ahí situaciones que debe de llevar a cabo, de resolver del hermano que falleció. Muchas veces, muchas de las características del yaciente son, o los diálogos son, siento que no estoy viviendo mi vida, sino la de alguien más, que en este caso pues puede ser la del hermano, ¿no? Entonces las aficiones que tiene esta persona no las puede llevar a cabo porque tiene la prioridad de cumplir o de resolver las del hermano fallecido. Fíjate qué interesante, cumplir lo del hermano fallecido, que también eso se vincula con los nombres, ¿no? Claro, en definitiva. Cuando tú le das el nombre, en este caso del mío, cuando nace mi hija, yo dije, no va a llevar mi nombre. No porque no me guste, simplemente porque en ese tiempo yo no sabía nada de esto, pero yo decía, no va a cargar con algo
que no es de ella y romper con esa tradición, porque pues mi mamá se llama, sí, yo me llamo como mi mamá más bien. Y entonces pues así, ¿no? Y de mi hijo el mayor, pues creo que es el séptimo, que se llama Fernando, el octavo, y entonces va pasando la carga emocional. Es correcto. Y todas las expectativas y todas las frustraciones y todo el dolor y todo eso. Cuando le pones otro nombre que luego llevan dos, como que la carga se aliviana un poquito, pero no deja de ser algo muy importante deshacerte de esta carga que no te pertenece. ¿No? ¿Cómo nos podemos deshacer de eso? Oye, ¿cómo podemos? Así es. ¿Cómo podemos limpiar todo esto que venimos cargando? Porque así como las herencias de nombre, hay las herencias de profesión, ¿no? Claro. Pero en este caso las de nombre, porque a veces se llaman igualito, ¿no? Igualito, o sea, no es ni siquiera poner uno y uno, o sea, si uno que sí y uno que no, sino el mismo. El mismo. Claro. Y eso sí está tremendo. Sí, nos encontramos con que el nombre también maneja una energía al igual que los meses, o sea, tienen la misma importancia y relevancia el contar o tener ese vínculo con un ancestro por fechas tanto como por nombres. Nos encontramos con que hay nombres muy fuertes por la combinación de las vocales y las consonantes. Su energía también se transmite. Estamos hablando de que por una tradición, como tú lo mencionas, pues se va pasando el nombre, se va heredando, pues para honrar al ancestro que inició con esto. Lo más recomendable, la explicación que tiene es de que se pone el nombre a un descendiente para honrar al ancestro, cuando esta persona pues hablamos de un nombre ejemplar, y para honrarlo pues se va poniendo el nombre, se continúa con esa tradición. Pero en definitiva se está pasando esta carga, tanto energética como emocional, hacia toda la descendencia, ¿no? Te comentaba yo también qué sucede actualmente con los jóvenes, ¿no? Ya ni siquiera hay digamos, no un matrimonio, ni una unión libre, sino que cada quien vive en su casa, ¿no? Y cada vez, desafortunadamente, los embarazos son a menor edad. Entonces, el bebé que viene va a llevar el nombre del padre, del joven, que pues no tiene de momento todavía ninguna profesión, ninguna afición, pues cuál es el futuro, cuál es la herencia que se le está transmitiendo a ese pequeño, ¿no? Va a repetir, por esa carga energética y emocional, una misma historia. ¿Cómo lo podemos resolver? Hay terapias en las cuales podemos acudir para solucionar este tipo de problemas, este tipo de conflictos. De entrada estaríamos hablando de manejar una terapia de duelo, ¿no? Una terapia para desvincularnos de esa carga energética que llevamos por llevar el nombre del padre, del abuelo, e independizarla hacia nuestra persona. Ya no estar cargando las energías y las emociones de ellos, sino aplicarme a las mías propias. Sí, porque aparte te dicen, te llamas así por, ¿no? Exacto. Y entonces, al poner esa palabrita por, ya te amolaste, porque por fulanito, porque era así y así y así, entonces te están entregando, claro, como tú bien lo dices, lo que esa persona era. Sí, y estamos marcando a nuestra descendencia, o estamos marcados por nuestros padres por el hecho de llevar el nombre de alguno de los ancestros. Así es. Por decir, yo muchos años estuve peleada con el Teresita. Ahora ya me gusta, ahora ya hice las paces con el Teresita, pero muchos años yo me ponía Teresa. Y tuve muchos problemas legales, porque decía, ¿cómo Teresita? Pero bueno, pues mi mamá en ese momento le gustó y lo agradezco y lo honro. Ya hice las paces con ese nombre y ahora ya me gusta. Claro. Pero cuántas veces, no sé, encontré ayer un señor que se llamaba Tereso. Sí. Tereso. Ahí dices, ¿cómo? Porque su mamá, su abuela eran Teresa, y como él fue hombre, pues Tereso. Sí, ahí hay un conflicto en definitiva por el género, o sea, se esperaba ahí a una niña. Exactamente. Viene un varón y pues la manera de suavizar ese impacto por no haber tenido a la niña, pues es ponerle el nombre, ¿no? Así es, como cuando el primero es varón, que todavía hay en estos momentos, todavía hay esa tradición, sí, o no sé cómo decirle, que estás embarazada y ojalá sea niño, ¿no? Y bueno, nace el niño. Ojalá sea niña para que tenga la parejita. Y nace un bebé, hombre.
hay una desorientación de ese bebé. Claro. Porque muy en el fondo la mamá quería una niña. Sí. Sí, te comentaba yo también de lo que son las etapas gestacionales, Sí, lo importante que es el sí. impacto para el bebé de las emociones que tenga la madre durante este Ahí periodo pongan de 9 mucha meses. atención, fíjense. Voy a decir otra vez el número porque ahorita no alcanzo a verlo, quién me está escribiendo en Facebook o algo así, pero pongan mucha atención. El 55 18 89 89 54 está a su disposición para todas las preguntas que quieran hacer vía WhatsApp o mensaje de texto. Y a ver, las etapas gestacionales, que eso a mí como me movió. Claro. Sí, esto es un tema muy amplio, muy profundo que amerita. Sí, varios programas tiempo, vamos a seguir teniendo como invitado, pero vámonos así muy general. Muy ¿vale? brevemente. ¿Cómo impacta esto? No es lo mismo, te comentaba yo en el programa anterior, por ejemplo, el desear un hijo desde antes de la concepción, esa ilusión que se tiene por tener un bebé, el momento que es concebido y toda la etapa que la mamá lo tiene dentro de sí y lo está consintiendo, lo está alimentando. O sea, es diferente esa emoción, en definitiva, a que, por ejemplo, una mamá que no porque no lo desee, pero se entere de que está embarazada a partir del 4º mes. Es un hijo que no era deseado, que no fue deseado en su momento desde ser concebido hasta esos 4 meses. Entonces va a haber un impacto emocional en ese bebé. Y en el momento que la mamá al 4º mes se entera de que está embarazada, pues también hay sentimientos encontrados, tanto de gusto como de impresión, a lo mejor de coraje, de duda. Esto va a afectar al pequeño y en esta etapa del 4º mes es cuando el feto, el embrión, está desarrollando el sistema digestivo. ¿Lo va a impactar de qué manera? Pues ya cuando nazca y cuando crezca, seguramente va a encontrarse con problemas estomacales. Llámese gastritis, llámese cualquier tipo de problema digestivo, ¿no? ¿Qué va a suceder con el pediatra, con el médico, con el ginecólogo? Si hay algún problema presente, pues te decía yo que va a decir, pues tiene alguna alergia a determinada o estómago cuestión, inmaduro, ¿no? Exactamente. Que he escuchado. Hay muchas definiciones con el cual el médico nos va a decir cuál es el origen del problema que tiene este pequeño, ¿no? Pero si lo hablamos emocionalmente, desde ese punto de vista nos encontramos que esto fue lo que determinó que tuviera este impacto, este bioshock, la madre, y que repercutiera finalmente en lo que es el pequeño, ¿no? En esta etapa de los 3 primeros meses y en el 4º, que es cuando se descubre que ya está presente. Ahora vámonos con el 5º mes. El 5º mes, en estos estudios que se han realizado, estamos hablando estudios realizados por el doctor Salomon Selam, lo que es a partir del proyecto Sentido, que también es otro tema muy interesante. Bueno, cuando hay algún bioshock, algún conflicto, algún trauma en la madre en este mes, va a determinar y va a influir mucho en la identidad sexual del embrión, del feto, del bebé que está por nacer, ¿no? En esta etapa es cuando se define la identidad sexual. Y con este tipo de impresiones o de conflictos, pues llega a modificarse, llega a alterarse. ¿Qué es bioshock? Para que lo podamos entender todos. Bien, un bioshock podemos entenderlo como una impresión, una emoción no resuelta que va a afectar, en este caso, si hablamos de la madre, puede ser un susto, puede ser un disgusto, puede ser una muerte, un fallecimiento de algún familiar, algún ser querido. Es una impresión que la va a afectar. Puede ser también un conflicto con el esposo, con el padre del niño, con sus padres, algo que en definitiva va a alterar el estado que debe de mantener durante la etapa gestacional, ¿no? Ahora el 6º mes. Al 6º mes no tenemos ahorita aquí la información completa, pero estamos hablando de que afectaría lo que es corazón y pulmones. Problemas ya si lo manifestamos en una edad adulta, en cuanto a cuestiones respiratorias, en cuanto a cuestiones cardiovasculares. Fíjate, ¿podemos tener información del 8º y 9º mes o no hay? Todavía no la tengo a la mano. No la tienes a la mano. Próxima, la consideramos para el próximo programa. Para el otro programa y tenemos ya toda la información completa. Ahora, yo quisiera esto a mí me parece muy importante, hablando también de genealogía. ¿Qué es la familia? La familia es lo permanente. Estaba antes de que llegáramos. Le pertenecemos mientras vivamos.
Claro. ¿Sí? Pero cuando nosotros trascendemos, nos pertenece. Por eso es lo que tú decías, reparar. Así es. Porque seguimos siendo familia. Sí. O sea, ya 2 generaciones después de nosotros todavía amarramos. Ustedes dicen que más, ¿verdad? Yo tengo entendido que son más, que son 2 generaciones, pero igual pueden ser las que sean. Seguimos amarrados a esta familia, vinculados a esta familia. ¿Qué pasa cuando hay adopción? Bien, para aclarar este término o este tiempo que comentas tú, estamos hablando de 4 generaciones. Ok, yo tenía 3, pero, o sea, perfecto, son 4 generaciones. Sí, este tipo de conflictos, si no son resueltos, se pueden heredar y transmitir hasta 4 generaciones abajo. Uh-huh. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un hijo adoptivo? Te mencionaba yo anteriormente sobre lo que son los hijos en sustitución o los hijos en reemplazos genealógicos, que puede ser un hermano o un hijo después de un aborto, de una pérdida. Puede focalizarse también en lo que pueda ser un sobrino, un ahijado, que viene a ser un reemplazo genealógico si hubo alguna pérdida con anterioridad. ¿Qué sucede cuando nos encontramos que en una familia hay una adopción? En definitiva, aquí tenemos que es una sustitución, si es que no ha habido hijos, de aquel que no llegó y va a ocupar este lugar. Obviamente pues no tiene la consanguineidad de nosotros, pero viene a ser un sustituto, un reemplazo, ¿no? Genealógicamente, ¿qué sucede? Aquí hay varias creencias al respecto. Una de ellas es pues que genealógicamente se adopta la ramificación, la genealogía de los padres que en ese momento están haciéndose cargo ya del pequeño, ¿no? Aunque genealógicamente y en su memoria celular trae la información en definitiva de sus padres, de sus abuelos y de todos los antecesores, ¿no? Aquí ya vendría a ser una combinación. ¿Por qué? Porque hablamos de la energía. La energía se va a somatizar con la de su entorno. En definitiva va a llevar un estilo de vida que es el que los padres le van a proporcionar, quizás le van a imponer. Entonces esto va a ir modificando toda esa estructura. Pero de que trae una raíz a través de la información celular, de esta memoria celular, pues la trae, ¿no? Pero va a ser una combinación entonces aquí ya de la que va a vivir en ese momento presente, la que va a tener presente por los padres adoptivos y la que trae ya generacionalmente marcada en su inconsciente sobre todo, que es un inconsciente colectivo que se maneja con todo el árbol, ¿no? Ok, si hubo preguntas en Facebook, con muchísimo gusto, ahorita que termine el programa se las vamos a responder. Bueno, las cosas que a nivel psicogenealógico vamos cargando en el cuerpo. Del lado derecho está la herencia paterna, y bueno, cuando eres diestro, sí, porque es el lado que es más dominante. Sí. Ahora, del lado izquierdo está la herencia materna. Cuando tu lado dominante es el izquierdo, pues es al revés, ¿sí? Y el vientre es la madre. Los problemas de espalda son la carga que te heredaron los papás. Cuando vienes de una familia donde tus padres se divorcian o se separan, es donde tus pies es lo que te duele, ¿sí? El miedo a tu sexualidad es la pelvis, que la tienes como movidita hacia atrás. Cuando sientes que el amor no ha llegado a tu vida, o que te sientes que no vas a tener pareja, o que por más que hagas no te quieren, algo así, es el pecho que está rígido e insensible. Bueno, aquí yo los invito a que usen las palabras para expresar su dolor. Si no lo hacen, pues igual se van a enfermar. Voy a tratar de leer el apellido como es, o como puedo entenderlo. Schutzenberger lo ha estudiado a fondo y dice: los duelos no hechos, las lágrimas no derramadas, los secretos de familia, las identificaciones inconscientes y lealtades familiares invisibles pasean sobre los hijos y los descendientes. Lo que no se expresa con palabras se expresa con dolores, como por ejemplo los accidentes. O sea, no son accidentes así tal cual, sino eso es en el próximo programa, se los explico, es también interesante. Cuando te accidentas es que tú
inconscientemente lo buscaste. Entonces eso sí es increíble, ¿no? A mayor, el accidente mayor es porque tu inconsciente está gritando algo. Claro. ¿No? Yo lo vi, lo expresé y lo estudié porque uno de mis hijos sufrió un accidente, pero así, muy muy fuerte. Y ¿qué crees? Que cuando estuve investigando, dije, no es posible. Y fue a un mes de que su papá hubiera fallecido. Entonces eso a mí me dijo tantas cosas de cómo estaba sufriendo él, porque cada quien vivió el duelo como pudo. Un sentimiento de culpa. Sí. Entonces, bueno, eso lo vemos en el próximo programa. Pues ya nos vamos. Se fue el programa rapidísimo. Ahorita que termine el programa vamos a ver todas las preguntas de Face y con mucho gusto se las vamos a responder. Estamos aquí en Transformando Realidades. Karen, te mando un beso y saludos. Bueno, pues saludos te manda Héctor. Donde quiera que estén, que la luz del universo ilumine su camino y los ángeles siempre los protejan. Marta Espejel, a sus órdenes. Nos vemos hoy en la tarde en desdelcantón.com y el sábado en Cielo de Ángeles. Buenas tardes. Buenas tardes.